Agradecer cuando aún sangras es como poner flores frescas sobre una tumba que nunca visitaste de verdad. Hay algo profundamente disonante en la forma en que usamos la gratitud hoy, como si bastara sonreír hacia el cielo, cerrar los ojos y decir gracias, 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 mientras por dentro el estómago se retuerce con la certeza de que no lo mereces. ¿Qué pasa cuando agradeces por algo que en el fondo no crees que te pertenece? ¿Qué ocurre cuando la gratitud se convierte en una máscara elegante que oculta el miedo a desear? Imagina a alguien rezando con fervor, con la voz temblorosa de fe, con una sonrisa serena en los labios, pero con un nudo de vergüenza apretado en el centro del pecho. Esa imagen no es devoción. Es un intento desesperado de seducir al universo para que te dé algo sin tener que enfrentar lo que te impide recibirlo. Agradecer por anticipado puede ser hermoso, pero también puede ser un acto de negación sofisticada, una anestesia emocional decorada con incienso y frases positivas. Un modo elegante de no mirar la herida que aún huele a abandono, a rechazo, a no ser suficiente. Vivimos en una sociedad dopaminérgica. Gratificación inmediata, espiritualidad performática, placer como anestesia. Usamos sexo, dinero, control e incluso la luz como muletas para no enfrentar el temblor interno. Agradecemos para no sentir carencia, no para abrazar el deseo. Agradecemos para que la vida no se enoje con nosotros, no porque nos sintamos dignos de recibir. El problema no es la gratitud, es la mentira que se esconde debajo de ella. Bruce Lipton lo dijo sin adornos. La biología obedece a las creencias, no a las intenciones. Puedes repetir 1000 veces «yo agradezco», pero si tu cuerpo vibra miedo, si tu sistema nervioso aún está congelado en memorias de escasez, estás manifestando desde la química del pánico, no desde la expansión del alma. Tu célula escucha tu vibración, no tu mantra. Tu ADN se moldea por la emoción real, no por el guión que aprendiste a repetir para no colapsar. Neville Goddard dijo que sentir es el secreto, pero sentir no es actuar. Sentir no es forzar alegría cuando lo que hay es vacío. Sentir no es fingir gratitud cuando lo que te consume es la ansiedad de no ver cambios. Sentir, de verdad, implica estar dispuesto a mirar el caos de no tener, sin anestesia, a sentir el ardor del deseo no cumplido, sin camuflarlo con «gracias, universo», a reconocer que quizás tu gratitud no nace de la abundancia, sino del miedo a que nunca llegue, a entender que, si no limpias la herida, el perfume se convierte en veneno emocional. ¿Y tú? ¿Por qué estás agradeciendo hoy? ¿Es porque ya lo sientes tuyo? ¿O porque tienes miedo de que nunca venga? Hay un tipo de agradecimiento que no libera, aprieta, que no expande, encoge. Es ese gracias que se dice con los dientes apretados y el corazón acelerado, como quien ofrece una ofrenda nerviosa a un Dios que podría enojarse si no se muestra suficiente fe. Pero eso no es gratitud. Es miedo disfrazado de espiritualidad. Es un pacto silencioso que dice: si te agradezco ahora, me lo das más rápido. Es una negociación emocional con el universo, como si la divinidad fuera una entidad contable que premia al que mejor finge estar en paz. Lo que muchos llaman gratitud anticipada, en realidad es ansiedad decorada. Es un intento desesperado por adelantar el resultado sin habitar el proceso, y esa urgencia no nace del alma, nace del trauma, de la necesidad infantil de complacer para no ser castigado. Si tu sistema nervioso asocia agradecimiento con obediencia o con sacrificio, entonces cada vez que agradeces, estás reactivando una programación inconsciente que te sabotea. Estás repitiendo una infancia donde ser bueno era la única forma de ser visto, donde agradecer era una forma de no molestar, de no pedir demasiado, de no ser una carga. La neurociencia lo respalda. Puedes sentir gratitud mental, racional, repetida como un mantra, pero si tu cuerpo vibra, desconfianza, si tus músculos están tensos, si tu respiración se acorta, entonces hay una incoherencia que bloquea la manifestación. Es lo que se llama una neurosíntesis disonante. La mente dice, estoy agradecido,
Pero el cuerpo grita, esto no es seguro. Y el cuerpo no miente. El cuerpo no se deja engañar por afirmaciones bonitas. El cuerpo vibra la verdad emocional que aún no te atreves a mirar. Detrás de cada oración desesperada hay una herida que no fue vista, un deseo que no fue aceptado, una culpa que aún arde. Cuando agradeces solo para evitar sentir que no mereces, no estás manifestando, estás mendigando desde el disfraz de la fe. Y lo más cruel de todo es que ese agradecimiento que parece devoto es en realidad una trampa que reafirma que no lo tienes, que aún estás separado, que aún estás en deuda. Porque si tu gratitud nace del miedo, entonces no estás vibrando abundancia, estás vibrando necesidad. Y el universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Hay un eco sordo que habita detrás de muchas gratitudes, el eco del vacío. Ese silencio incómodo que evitas cuando repites gracias, como quien repite un conjuro. Pero el vacío no desaparece porque lo ignores. Al contrario, cuanto más lo niegas, más vibra, más se manifiesta, más se hace cuerpo, insomnio, ansiedad, sabotaje. La gratitud anticipada, mal comprendida, se convierte en una máscara sobre el abismo. No estás agradeciendo porque confías, estás agradeciendo porque no soportas la incertidumbre, porque hay algo en ti que no tolera no tener el control. Agradeces como quien se aferra a una cuerda invisible, esperando que algo suceda antes de que la desesperación te trague por completo. El miedo al vacío es una compulsión que se disfraza de espiritualidad. Te hace sentir que tienes que hacer algo, que si no agradeces, nada cambiará, que si no emites la vibración correcta, te quedarás atrapado para siempre. Y así se vuelve una rueda que gira con culpa, con urgencia, con fragilidad. Agradeces para tapar, no para abrir, para controlar, no para expandir. Imagina una habitación cerrada, sin ventanas, llena de gas tóxico. En lugar de ventilarla, decides encender incienso y perfumarla. Huele mejor, pero sigue siendo peligrosa. Así funciona la gratitud que niega el vacío. Disfraza lo podrido, maquilla lo no sanado. Pero el alma no se engaña con perfumes. El alma respira la verdad, aunque duela, aunque arda, y mientras más te niegas a sentir el vacío, más lo alimentas, porque el universo no responde a tus frases, responde a tu frecuencia. Y si tu vibración real es de miedo a no tener, de terror al rechazo, de ansiedad por el futuro, entonces no importa cuánto agradezcas, estás manifestando desde el abismo, no desde la expansión, desde la herida, no desde el deseo real, desde el eco, no desde la voz. No todo deseo nace de la luz. Muchos nacen del dolor, del hambre de no haber tenido, de la necesidad de ser visto, amado, validado, aunque sea por un reflejo, fugaz en la mirada de otro. Por eso, a veces, lo que llamas manifestación es solo un grito disfrazado, un pedido de socorro envuelto en papel de regalo espiritual. No estás deseando libertad, estás intentando escapar. La gratitud performática es un acto de fe superficial. Se ve bien, suena elevado, pero en el fondo, vibra como súplica desesperada. No estás agradeciendo porque sientes abundancia. Estás agradeciendo porque no soportas la escasez, porque el silencio te asusta, porque temes que si no repites tu mantra hoy, todo lo que lograste desaparezca mañana. Es una fe con sabor a ansiedad. Es una práctica sin alma, donde lo sagrado se vuelve rutina y lo profundo se vuelve deber. Joe Dispenza lo ha dicho muchas veces. Tu energía sigue atrapada en memorias emocionales del pasado. No has salido de ahí. Estás repitiendo escenas internas que tu cuerpo no ha podido soltar. Por eso, cuando agradeces sin haber integrado esa historia, lo que haces no es transmutar, es repetir el trauma desde Mama, un nuevo disfraz. El agradecimiento se convierte en una reactivación de la misma herida, de la misma escena, del mismo abandono. No se trata de desear menos, no se trata de dejar de agradecer. Se trata de preguntarte desde dónde lo haces, desde el alma, o desde la cicatriz, desde la expansión, o desde la herida que aún supura bajo la piel.
Porque si tu gratitud nace del miedo a que no llegue, entonces no estás vibrando la realidad que deseas. Estás amplificando la frecuencia de lo que temes. Y el universo, como un espejo ciego, solo puede devolverte lo que realmente emites. No lo que dices querer, sino lo que internamente aún no has sanado. Hay un tipo de espiritualidad que no eleva, aprieta, que no libera, exige. Es la compulsión de agradecer cada mañana no desde la abundancia, sino desde el miedo a perderlo todo. Es esa voz interna que te susurra que si no agradeces hoy, el universo se olvidará de ti mañana, que si no emites la vibración correcta, caerás en desgracia. Pero eso no es fe, es adicción emocional al control disfrazado de práctica sagrada. Muchas personas viven atrapadas en una autoimagen espiritual que no permite fallos, que exige gratitud constante como prueba de evolución, como si dejar de agradecer por un día fuera retroceder años de conciencia, como si sentir tristeza o rabia fuera un pecado vibracional. Pero esa autoimagen no es evolución, es prisión emocional pintada de luz. Es una identidad que te exige estar bien todo el tiempo para no sentir que fallaste espiritualmente. Y esa exigencia genera un veneno silencioso, la culpa vibracional. Esa sensación de que no estás manifestando porque no agradeciste lo suficiente, porque tu gratitud no fue real, porque dudaste por un instante, porque tu mente se distrajo. Esa culpa no crea abundancia, crea ansiedad disfrazada de conciencia. Te vuelve esclavo de tus rituales. No agradeces porque sientes, agradeces porque temes el colapso. Esa gratitud no es energía limpia, es un esfuerzo constante por sostener una máscara que se cae cada vez que estás solo, cada vez que el silencio entra, cada vez que el deseo no llega y la mente se llena de dudas. No estás en paz, estás en alerta espiritual, en vigilancia emocional. Y esa frecuencia no puede atraer más que más control, más exigencia, más cansancio. Porque el universo no premia al que finge estar bien. El universo responde al que se atreve a ser real. Y si tu gratitud es una compulsión que intenta tapar tu miedo, entonces no estás expandiendo tu campo, estás apretándolo. No estás manifestando abundancia. Estás evitando el colapso con una sonrisa entrenada. Y eso, tarde o temprano, rompe. Porque el alma no soporta vivir anestesiada por siempre. Hay deseos que no te atreves a nombrar, porque parecen demasiado grandes, demasiado egoístas, demasiado imposibles. Entonces haces algo más sutil. Agradeces por anticipado. Agradeces como forma de suavizar el anhelo, de disimular la intensidad, de no parecer codicioso ante el universo. Pero en 1200, ese acto aparentemente humilde, escondes una herida mucho más profunda. El miedo a querer de verdad. La gratitud usada para disminuir la fuerza del deseo es una estrategia inconsciente de protección. Como si desear con fuerza activara recuerdos antiguos de rechazo, de burla, de vergüenza. Como si pedir con claridad te volviera vulnerable, débil, infantil. Así, en lugar de sostener la potencia del deseo, lo diluyes en una gratitud tibia, que no incomoda, que no expone, pero también que no vibra, con autenticidad. El cuerpo lo sabe. Cuando agradeces sin permitirte desear, tu energía pierde dirección. Tu campo magnético se fragmenta. No hay coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que estás dispuesto a recibir. Es como intentar encender una llama con los dedos húmedos. Hay intención, hay movimiento, pero no hay fuego real. Porque el fuego nace del deseo puro, crudo, incómodo. Y si tu sistema aprendió que desear es peligroso, entonces cada vez que te acercas a eso que anhelas, te saboteas con gratitud forzada. Te dices que ya tienes suficiente, que no deberías pedir más, que lo que tienes ya es un regalo. Y aunque todas esas frases suenan espirituales, en realidad son mecanismos de defensa. No estás en paz, estás en negación. El universo no necesita que disimules tu deseo. Necesita que lo sientas con coraje, que lo habites con el cuerpo entero, que lo reconozcas sin culpa.
porque solo así tu vibración puede alinearse con aquello que quieres. Gratitud sin deseo, no. Es coherencia, es evasión emocional. Es vibrar desde la resignación, no desde la expansión. Y toda manifestación nace del alma que se atreve a querer sin miedo, sin disfraz, sin censura. Hay un tipo de gratitud que no sana, castiga, que no abre, encierra, que no vibra expansión, sino culpa. Es la gratitud pronunciada como quien reza para no ser condenado, como quien decora una prisión esperando que parezca un templo. Y esa gratitud no viene del alma, viene de la herida que aún cree que debe pagar por existir. Cuando no te sientes digno, todo lo que recibes se convierte en deuda. Todo lo bueno que te pasa parece prestado, condicionado, frágil. Entonces agradeces como quien se disculpa por tener suerte, como quien trata de convencer al universo de que no es tan malo, de que sí merece un poco de paz, un poco de amor, un poco de alivio. Pero eso no es gratitud, es penitencia vibracional. Es el reflejo de un inconsciente que aún se siente culpable por desear, por sentir, por existir con fuerza. Sin reprogramación emocional, la gratitud anticipada se convierte en liturgia vacía, en un ritual repetido desde el miedo, no desde la presencia. Agradeces como quien cree que tiene que ganarse el favor divino, como quien teme que si deja de mostrar gratitud constante, será castigado, olvidado, despojado de lo poco que tiene. Y esa vibración no crea realidad, la limita. El inconsciente es brutalmente literal. Si agradeces con la intención de evitar el castigo, él entiende que sigues atrapado en la lógica del castigo, que sigues creyendo que mereces pagar, que el amor es condicional, que la vida necesita pruebas constantes de tu sumisión. Y entonces, tu vibración emite penitencia, no poder. Emite temor, no merecimiento. Emite obediencia, no confianza. Esa distorsión es la que te impide recibir lo que anhelas. Porque el alma no manifiesta desde la vergüenza, manifiesta desde la integración, desde el reconocimiento profundo de que ya eres digno, de que no necesitas agradecer para que no te quiten lo que te corresponde, de que la gratitud real no es una súplica, es un estado de presencia. Es una coherencia entre tu energía y tu verdad, no una decoración sobre la herida, sino el perfume que surge después de haberla sanado. Hay una imagen que duele más de lo que parece. Una mujer arrodillada frente a un altar de luz, ojos cerrados, manos juntas, respiración pausada. Todo parece sagrado, todo parece en paz, pero debajo del altar solo hay cenizas, cenizas de vergüenza, de miedo, de rechazo no sanado, porque ese templo que parece tan puro fue construido sobre las ruinas de lo que no te atreviste a sentir, y eso lo contamina todo, aunque nadie lo vea. No se trata de agradecer más, no se trata de repetir frases con más convicción, se trata de mirar con crudeza el lugar desde donde agradeces, porque si lo haces para ocultar tu herida, para silenciar tu caos, para fingir que todo está bien cuando por dentro te estás derrumbando, entonces no estás vibrando expansión. Estás usando la gratitud como sedante, como perfume sobre un cuerpo que aún no lloró lo que tuvo que enterrar. Bruce Lipton lo dijo con claridad: el cuerpo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y si tu vibración está contaminada de miedo, aunque tu boca diga gracias, tu ADN se está moldeando desde el trauma, desde la urgencia, desde la desconexión. No estás manifestando desde el alma. Estás sobreviviendo con estética emocional. Estás pidiendo ayuda en idioma espiritual. Pero el universo escucha lo que callas, no lo que declaras. Greg Braden lo tradujo de manera impecable. La oración no es un pedido, es un estado de coherencia entre el corazón y el campo. Y si tu gratitud no está en coherencia con tu dolor, no estás manifestando. Estás disociando. Estás corriendo de ti mismo con palabras bonitas. Estás decorando la herida con frases que aprendiste en libros que no tocaron tu sombra. Estás adorando una imagen de ti que no integra tu historia. Tal vez la clave no está en agradecer más, sino en sentir más.
en permitir que la gratitud nazca no como defensa, sino como consecuencia, como una flor que brota después de haber tocado la tierra más oscura de tu alma. Tal vez el verdadero templo no es el que construyes para esconder tus demonios, es el que levantas cuando los haces parte de ti, cuando los miras a los ojos y dejas de luchar contra ellos. Y entonces, sí, desde ahí, el agradecimiento se vuelve verdad. No perfume, no anestesia, no penitencia, solo verdad. Vibrando limpia, vibrando viva, vibrando alma.